preexposición. Es la optimización de la función de cumplimiento a partir de la teoría general de sistemas. El título de esta conferencia surge básicamente de una preocupación que hemos venido persiguiendo en la academia y tiene que ver fundamentalmente con las necesidades de las áreas de cumplimiento de muchas organizaciones de optimizar sus capacidades. Hace 5 o 10 años las necesidades de las organizaciones estaban concentradas fundamentalmente en el diseño, el desarrollo y la implementación de programas de cumplimiento. Y en esa medida tener metodologías para el diseño de programas de cumplimiento con enfoque basado en el riesgo era lo que se estaba demandando y la literatura trabajaba arduamente en esa materia. Entonces todo lo que son metodologías de evaluación de riesgo estaban en ese momento en boga. Pero actualmente pues esto ya digamos ha sido una etapa superada. La mayoría de las organizaciones ya tienen sus programas de cumplimiento funcionando y viene la gran pregunta acerca de cómo podemos optimizar esos programas de cumplimiento. Y cuando pensamos en la optimización de los programas de cumplimiento, pues es necesario encontrar primero que todo un marco teórico, un marco conceptual de referencia dentro del cual podamos movernos para asegurarnos que el proceso de optimización sea un proceso realmente serio, sea un proceso riguroso y no sea un proceso heurístico. Y cuando me refiero a un proceso heurístico me estoy refiriendo a un proceso basado en la lógica del ensayo y el error. Creo que tenemos suficientes herramientas en la teoría general del management, tenemos suficientes herramientas en la teoría general de los programas de cumplimiento y la gestión de riesgos como para poder construir un modelo teórico y conceptual que nos permita avanzar metodológicamente de manera rigurosa en la optimización de nuestros programas de cumplimiento. Por supuesto, optimizar un programa de cumplimiento es un asunto que debe mirarse caso a caso. Cada organización tiene diferentes características y sus oportunidades de optimización son diferentes. Sin embargo, lo que quiero hacer a continuación es presentar un modelo teórico y conceptual general que pueda servir de marco de referencia para cualquier organización en su proceso de optimización. Teniendo pues esta aclaración inicial, quisiera comenzar mencionando una pequeña reflexión acerca de cómo podría funcionar la teoría de sistemas, la teoría general de sistemas, para conceptualizar la función de cumplimiento dentro de una organización. La teoría general de sistemas, ustedes lo saben, no proviene del management. El origen de la teoría general de sistemas está en la biología, pero desde hace muchos años, desde la década de los 70, la teoría general de sistemas ha venido siendo incorporada y adaptada a la teoría general de la administración de negocios para poder conceptualizar la estructura, la arquitectura y la ingeniería de las organizaciones y cómo se relacionan las organizaciones con el entorno. Este paper que ustedes ven ahí en la diapositiva, un paper del año 1972 que fue publicado en el Academy Management of Journal, es uno de los grandes papers citados en esa materia porque trata de plantear un estado de la discusión acerca de cómo aplicar la teoría general de sistemas para entender una organización, una empresa en particular. Digamos que esta aplicación de la teoría general de sistemas ha venido ganando cada vez más fuerza desde los años 70, cuando se comenzó a incorporar a la administración, hasta la fecha, pues ha venido teniendo grandes evoluciones, y eso gracias a que se ha venido mezclando con las teorías clásicas de la administración desde la época de Taylor y Drucker hasta la actualidad. Las organizaciones han cambiado muchísimo. Las organizaciones más clásicas pues estaban organizadas en formas de departamentos, tenían áreas especializadas y tenían niveles de descentralización que permitía una articulación entre las diferentes áreas.
Y al incorporar la teoría de sistemas, pues comenzó a percibirse que la organización podía tener la estructura de un sistema y al interior podía tener otros subsistemas que serían las diferentes áreas o departamentos que conforman la organización. Actualmente muchas organizaciones han abandonado los modelos tradicionales. La ingeniería organizacional moderna ha entendido que muchas organizaciones, especialmente las que se mueven en entornos muy competitivos, demandan mucha flexibilidad, necesitan ser muy ligeras y muy veloces para adaptarse al entorno. Entonces las estructuras departamentalizadas han comenzado a quedar atrás y se han comenzado a adoptar estructuras más matriciales, en las cuales las organizaciones ya no crean departamentos, sino crean grupos de trabajo, crean áreas de trabajo, crean fuerzas de trabajo que se dedican a gestionar proyectos, a gestionar productos o de pronto a gestionar algún tipo de iniciativa dentro de la organización. Y eso, digamos, permite que haya personas que trabajen transversalmente a diferentes grupos de trabajo, con lo cual las organizaciones tienen unas estructuras mucho más complejas de entender. Aún así, la teoría de sistemas ha venido apoyando estas nuevas estructuras matriciales y permite entender de una manera mucho más acabada la ingeniería y la arquitectura de una organización. Pues si uno toma esa teoría general de sistemas, ¿cierto? Lo que nos dice básicamente es que una empresa, una organización puede ser entendida como un sistema. Y un sistema, bajo la teoría general de sistemas, no es otra cosa distinta que un conjunto de elementos que tiene tres características básicas. Para que un conjunto de elementos conforme un sistema, tiene que haber primero unidad de propósito, es decir, todos los elementos que conforman el conjunto, la organización, tienen que apuntar al mismo propósito, al mismo objetivo, a la misma finalidad. La unidad es fundamental. Segundo propósito, segundo elemento, segunda característica, tiene que haber coherencia dentro del conjunto, es decir, los elementos tienen que articularse adecuadamente, los elementos tienen que coordinarse apropiadamente y no puede haber contradicciones, ni pugnas, ni choques entre los diferentes elementos del conjunto. Y un último elemento, una última característica, es la plenitud. Para que un conjunto de elementos sea un sistema, tiene que haber plenitud en el sentido de que todos los elementos que se requieran para conseguir ese propósito del sistema estén presentes. Si faltan elementos, si faltan piezas claves para que el sistema pueda conseguir su propósito, no es un sistema. Entonces, la unidad, la coherencia y la plenitud son los elementos que hacen que un conjunto de elementos interrelacionados se convierta en un sistema. Dentro de una organización, como lo decía hace un rato, podemos pensar que, entendiendo la organización como un sistema, hay subsistemas. Y es a eso a lo que me refiero cuando quiero señalar que uno puede entender el área de cumplimiento o la función de cumplimiento como un subsistema dentro del sistema que conforma la organización. Y es un subsistema que tiene un propósito fundamental, que es servir a la organización. Entonces, para poder caracterizar el área de cumplimiento como un subsistema dentro de la organización, lo primero que tenemos que entender es hacia qué se dirige ese subsistema, cuál es el propósito o finalidad de ese subsistema. Y para entender ese objetivo, ese propósito, lo primero que tenemos que entender es a quién sirve el subsistema. Ese subsistema tiene unos clientes, unos destinatarios, unos beneficiarios de su función. ¿Quiénes son ellos? Pues en primer lugar vamos a tener unos clientes internos, que son fundamentalmente los órganos directivos de la organización en primer momento, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Consejo de Administración. También los órganos administrativos, como lo puede ser el presidente, los vicepresidentes, los gerentes o los diferentes comités administrativos que pueden haber dentro de la organización. Y también son clientes internos de ese departamento, de esa área de cumplimiento, las otras áreas horizontales, las otras dependencias o unidades con las que comparte nivel jerárquico el área de cumplimiento. Ahí encuentra uno clásicamente auditoría, el área de compras, el área comercial, el área de recursos humanos, el área de tesorería, etc. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que ver a estas otras
áreas de la organización, a esos otros subsistemas de la organización como sus clientes. Ellos son los beneficiarios de lo que él hace. Luego hay que pensar también en los clientes externos. Hay que pensar que el oficial de cumplimiento no trabaja solo para la organización, sino también trabaja para fuera de la organización. Y esto es importante en aquellos países como Colombia, en los cuales el oficial de cumplimiento tiene un rol dentro de lo que es la política pública de lucha contra el crimen organizado. Por eso es que la normatividad exige que el oficial de cumplimiento no solamente tenga un conocimiento y una experiencia específica en temas de lavado o temas anticorrupción, sino que además se requiere que esa experiencia, ese conocimiento sea acreditado y la propia superintendencia revisa que se cumplan con esos requisitos para poder darle posesión al oficial de cumplimiento, porque se percibe al oficial de cumplimiento como un colaborador de las autoridades. Luego el oficial de cumplimiento no solamente trabaja hacia la organización, sino que también trabaja hacia afuera de la organización. El principal cliente externo de las áreas de cumplimiento en la mayoría de los países es la unidad de inteligencia financiera, porque pues la unidad de inteligencia financiera se nutre fundamentalmente de la información y los reportes que le entregan las áreas de cumplimiento de los sujetos obligados. El segundo cliente externo importante es el regulador o supervisor, porque evidentemente el supervisor y regulador está permanentemente a tanto de su ecosistema de supervisión y los oficiales de cumplimiento deben estar alimentando los sistemas de información de los reguladores y supervisores para que ellos puedan gestionar el ecosistema de supervisión y avanzar en la lucha contra el crimen organizado como parte de la política pública contra el crimen. Por supuesto que cuando el regulador o el supervisor ha implementado modelos de supervisión basados en el riesgo o con el enfoque basado en el riesgo, pues el papel de los oficiales de cumplimiento se hace más protagónico, porque la única forma de hacer evaluaciones de riesgos sectoriales para poder diseñar estrategias dirigidas a gestionar el riesgo en un ecosistema es a partir de la información que reportan los oficiales de cumplimiento. Ahí en Colombia, por supuesto, tenemos unas diferencias muy importantes, porque la única superintendencia que ha avanzado realmente en la materia con algunos logros importantes es la superintendencia financiera. Las otras superintendencias aún tienen unos rezagos muy importantes en lo que es la aplicación del enfoque basado en el riesgo en la supervisión. Pero también tenemos en tercer lugar de importancia los organismos de persecución penal. En el caso colombiano, la Fiscalía General de la Nación, que en el marco de sus investigaciones pueden requerir el apoyo de los oficiales de cumplimiento para obtener información importante para sus investigaciones. Y finalmente, en cuarto nivel de importancia, otras organizaciones del entorno. Las grandes multinacionales, las grandes compañías han entendido que la competitividad depende de que ellas sean capaces de crear entornos seguros para los negocios. En esa medida, las estrategias de valor compartido, que consisten fundamentalmente en diseñar estrategias para influir positivamente en el entorno y principalmente en lo que son los grupos de interés, la cadena de abastecimiento, los canales de distribución, es hoy en día algo fundamental dentro de la estrategia de cualquier organización importante. Entonces, cuando se es oficial de cumplimiento de una compañía que tiene un rol importante en determinado sector y que tiene la capacidad de influir positivamente en el entorno, ese oficial de cumplimiento comienza a convertirse en un jugador clave para desarrollar las capacidades de cumplimiento, de transparencia corporativa, de ética empresarial, de integridad en los negocios en el entorno en el cual se está moviendo. Muchos oficiales de cumplimiento son los responsables de verificar que los proveedores tengan programas de cumplimiento que satisfagan las exigencias de la compañía predominante. Lo mismo los oficiales de cumplimiento están en muchas oportunidades encargados de ejercer un liderazgo en el sector en el que pertenecen, en su entorno de negocios, para promover que sus proveedores, sus stakeholders, para que promover que las empresas que están en sus canales de distribución implementen programas de cumplimiento, y los oficiales de cumplimiento están desagregando conocimiento, compartiendo experiencia para que esas empresas de su entorno se hagan más seguras. Entonces fíjense que aquí tenemos unos clientes externos interesantes para las áreas de cumplimiento. Pues bien, ¿qué es lo que esperan realmente esos clientes de las áreas de cumplimiento? Si uno trata de entender un área de cumplimiento como un subsistema dentro de un sistema, que es la organización, uno podría caracterizar, y esta es mi propuesta, uno podría caracterizar las áreas de cumplimiento como un subsistema
que se dedica fundamentalmente al procesamiento de información. La materia prima del área de cumplimiento es la información. Y la finalidad de esa área de cumplimiento es la transformación de la información. Entonces uno puede ver, como lo muestro en la gráfica, un área de cumplimiento entendida como un conjunto de tres grandes elementos. Una serie de elementos de entrada que están en el input del sistema, que son fundamentalmente información que viene de diferentes fuentes. Informaciones que vienen de fuentes internas, como la información que proviene de otras áreas de la organización, y información que proviene de fuentes externas, como la información que proviene, por ejemplo, de las autoridades, o que proviene de los proveedores de información, como son los proveedores de las listas de control, de las listas de consulta, de las listas restrictivas. Esa información ingresa al subsistema y debe ser procesada en el core del sistema, en el núcleo del sistema. Y allí lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una cadena de valor, es decir, un procedimiento, un conjunto de procesos, procedimientos, actividades y tareas que tienen la finalidad de agregarle valor a esa información para que pueda ser aprovechada por la organización. Y entonces, en esta cadena de valor que hay en el core del sistema, en el core del subsistema, yo identifico por lo menos 4 grandes eslabones. El eslabón del monitoreo de operaciones, porque el subsistema se encarga de funcionar con un enfoque transaccional, un enfoque operacional, y entonces el monitoreo de las operaciones es fundamental para poder cumplir la finalidad. El segundo eslabón es la detección de situaciones inusuales que puedan generar preocupación. Y luego tenemos el eslabón del análisis de la información recabada, de las alertas detectadas, para poder llevar a cabo el último eslabón, que es el control de las operaciones inusuales y las operaciones sospechosas. Todo ese eslabón, toda esa cadena de valor dentro del core del sistema, tiene un propósito que es tomar la información inicial, procesarla y transformarla en información que pueda ser útil para los clientes internos y para los clientes externos de la organización. En esa medida, lo que hace el área de cumplimiento es producir información para que otras personas puedan tomar decisiones debidamente informadas. El oficial de cumplimiento produce la información para que sus órganos de dirección o sus órganos de administración en la organización puedan tomar las decisiones. Lo mismo, produce información para que los clientes externos, como la unidad de inteligencia, la fiscalía u otras organizaciones, puedan tomar decisiones debidamente informadas en relación con los temas que son objeto de este sistema, con los temas que son propios de la especialidad de este sistema. Ahora bien, la teoría general del sistema nos dice que un sistema, aparte de tener elementos, debe tener 2 grandes componentes: un código y un programa. El programa fundamentalmente es el conjunto de criterios, factores o elementos de juicio que deben tenerse en cuenta para el procesamiento. En este caso, para el procesamiento de la información. Entonces, ¿dónde encuentra uno la racionalidad, los criterios, los elementos de juicio que debe tener en cuenta el oficial de cumplimiento para procesar la información? Pues está contenida fundamentalmente en toda la regulación interna de la organización. Está en los estatutos, en las políticas, en los códigos, en los manuales, en los instructivos y en los protocolos. De tal manera que en realidad lo que ocurre es que la información entra a través del input del sistema, pasa por la cadena de valor, y en medio de la cadena de valor la información es procesada a través de los mecanismos, procedimientos, criterios y elementos definidos en ese programa específico. Entonces, lo que nos va a decir cómo funciona en concreto cada uno de los eslabones de la cadena de valor es ese programa. Es en ese programa donde nosotros vamos a encontrar definidos los procesos, procedimientos, actividades, tareas y los criterios, factores y elementos de juicio a tener en cuenta en la aplicación de cada uno, o en el desarrollo o en el ejercicio de cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Ahora bien, lo que yo he dicho es que la finalidad del subsistema es la transformación de información. Ingresa una gran cantidad de información,
se procesa en el core del sistema con este programa que está en toda esta regulación interna y es traducida a través de reportes, un output de información en un código. Y es un código que fundamentalmente es un código binario. La finalidad del área de cumplimiento es producir una información en un código binario para sus clientes, seguro e inseguro. Y en esa medida, cuando el oficial de cumplimiento está produciendo información, lo que le está dando es información a sus clientes internos y externos acerca de la seguridad o inseguridad en ciertos niveles de operación. Y aquí ya lo vamos a mirar más adelante porque puede ser a un nivel de macroprudencia o a un nivel de microprudencia. A un nivel de macroprudencia, cuando la información que se produce es información a un nivel estratégico de la organización, diciéndole al nivel directivo cuáles son las líneas de negocio, cuáles son los productos, cuáles son los canales de distribución, cuáles son las cadenas de abastecimiento seguras e inseguras. Lo mismo cuando le dice a sus stakeholders, a sus proveedores, les dice cuáles son las prácticas seguras e inseguras. Pero también a un nivel de microprudencia, cuando el procesamiento de la información hace referencia a operaciones puntuales con clientes específicos, en transacciones específicas, en momentos y lugares específicos, allí la información también se procesa en un código binario seguro o inseguro, de tal manera que el oficial de cumplimiento le está diciendo a otras áreas de la organización o está diciendo hacia afuera, a la UIAF por ejemplo, le está diciendo esta es una operación que a mi juicio puede ser insegura. Y aquí pasa algo que es muy importante, que es la delimitación de la función de cumplimiento. Yo he sostenido en diferentes foros desde hace mucho tiempo que la función del oficial de cumplimiento es solamente producir la información para que la decisión la tomen las otras áreas de la compañía, pero el oficial de cumplimiento no debe involucrarse en la toma de la decisión, porque involucrarse en la toma de la decisión supone necesariamente erosionar, socavar, menoscabar su independencia y autonomía dentro de la organización. Y para que el área de cumplimiento pueda ser confiable es necesario que sea independiente. Si el oficial de cumplimiento avala a un cliente o avala a un proveedor, las futuras operaciones inusuales o sospechosas que genere ese cliente o ese proveedor pueden ser objeto de sospecha o de discusión respecto a la independencia y autonomía del oficial de cumplimiento, porque él en su momento se comprometió su prestigio, su reputación, comprometió su palabra al darle el aval. Entonces, mantener esa autonomía, esa independencia es clave. El oficial de cumplimiento hace el procesamiento de la información y le entrega la información al tomador de la decisión y le dice, mire, la información que tengo me dice que este tipo es seguro o no es seguro, pero la decisión es suya, es usted el que tiene que tomarla. Y en esa medida, el subsistema funciona es como un transformador de información. Así como yo puedo tener un transformador de energía en mi casa que me convierte la energía de 220 a 110 voltios, lo mismo pasa acá. Tengo en mi organización un transformador de información que coge una gran cantidad de información, me la procesa y me la entrega en un código binario que me dice dónde estoy caminando inseguro, dónde estoy caminando por un terreno inseguro, pero el tomador de la decisión es el que asume la responsabilidad final. Esta visión desde la teoría general de sistemas sobre cuál es la estructura funcional, cómo funciona, cómo se articula, cuál es el propósito de un área de cumplimiento, es fundamental para poder hablar de la optimización. Y entonces aquí cuando hablamos de optimización tenemos que pensar en primer momento es ¿qué es optimizar? Y optimizar, según la literatura que ustedes pueden consultar, la posición mayoritaria es que optimizar no es otra cosa que mejorar el desempeño de algo. Y en este caso pues hablamos de mejorar el desempeño del subsistema del área de cumplimiento, del subsistema de cumplimiento. Ahora, si hablamos de mejorar el desempeño del área de cumplimiento, pues realmente estamos hablando en concreto de aumentar la efectividad del subsistema. ¿Cómo hacemos para que el subsistema sea más efectivo? Y efectividad supone dos grandes cosas: aumentar la eficacia y aumentar la eficiencia. Aumentar la eficacia en el sentido de incrementar la capacidad del subsistema para cumplir sus objetivos, para cumplir sus tareas, para cumplir su cometido y su razón de ser. A eso le apunta la eficacia. Y la eficiencia en el sentido de cómo logramos cumplir esos objetivos, esas tareas, esos propósitos
con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. Luego, optimizar un sistema de cumplimiento, en últimas, apunta a verificar mecanismos para mejorar la eficacia y mejorar la eficiencia. Ahora bien, cuando uno comienza a plantearse entonces en qué consiste optimizarlo y por qué la teoría general de sistemas me puede generar un marco teórico, un marco conceptual interesante para poder desarrollar un proyecto de optimización de mi área de cumplimiento, podemos pensar en lo siguiente, y es que al considerar de qué maneras o cómo debería proceder yo para mejorar la efectividad de mi subsistema de cumplimiento, pues yo podría avanzar dentro de la arquitectura del subsistema evaluando cada uno de sus componentes. Por ejemplo, yo podría preguntarme qué puedo hacer yo para mejorar el input del sistema. Y entonces aquí vamos a mirar de qué manera puedo hacer yo de qué manera puedo lograr yo mejorar la información que entra o la velocidad con la que esa información entra o el costo al costo al que la información entra. Entonces, por ejemplo, para mejorar el input del sistema, ¿qué puedo hacer yo? Podría trabajar en mejorar la confiabilidad de las fuentes de información. Podría trabajar yo en mejorar la calidad de la información que ingresa al sistema. Y podría también trabajar en mejorar los mecanismos de recolección o captura de información. Luego, si queremos ir al siguiente componente del subsistema, al núcleo, al core del sistema, entonces vamos a pensar en la cadena de valor que hay dentro del subsistema. Y yo debería evaluar qué puedo hacer para mejorar la eficacia y la eficiencia de cada uno de los eslabones que conforman esa cadena de valor. Y entonces ahí pueden surgir varias cosas. Por ejemplo, en el eslabón del monitoreo podría surgir como una posibilidad de optimización la automatización del monitoreo. Podría surgir, por ejemplo, la necesidad o la oportunidad de mejoramiento de las reglas de monitoreo. Podría yo pensar en cómo afinar las señales de alerta en el eslabón de detección. Y podría pensar yo en metodologías para la focalización y priorización de acciones en el componente de análisis y en el componente de control, en estos dos últimos eslabones de la cadena. Y si yo me voy al último componente, que es el componente de salida, el output del sistema, allí también hay oportunidades de optimización interesantes, porque yo estoy produciendo información, he transformado información y tengo que mirar en la forma en que esa información puede ser más efectiva y más eficientemente llevada a mis clientes. Entonces, por ejemplo, pensar en la estandarización de reportes a través de la creación de plantillas para la producción de los reportes es una forma interesante de mejorar la efectividad y la eficiencia en el output del sistema. También podría pensar en la automatización de los reportes. O podría pensar en el diseño de mecanismos de seguridad en la difusión que me ayuden a garantizar que haya confiabilidad en los reportes que estoy sacando. Si uno hace un análisis de cada uno de los elementos que compone el sistema, pues comienza a encontrar oportunidades de optimización. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? ¿Por qué? Porque en estos años, como lo decía al comienzo, vemos que muchas organizaciones tienen una gran necesidad de optimizar, de mejorar. Y ahora, en tiempos post pandemia, la necesidad va a ser mayor, porque las compañías que están teniendo problemas financieros van a comenzar a recortar los presupuestos de las áreas de cumplimiento y entonces la necesidad de optimizar va a ser mucho mayor. Entonces la gran pregunta es, ¿y por dónde arranco? Pues evidentemente por dónde arranco es, arranque mirando cada uno de los componentes. Revise qué oportunidades tiene en el input, revise qué oportunidades tiene en el core y revise qué oportunidades de optimización tiene en el output. Entonces quisiera brevemente hacer este paneo en abstracto para que veamos cómo uno podría, aplicando teoría general de sistemas, encontrar oportunidades de optimización. En el input, por ejemplo, la calidad de la información. Algo que uno encuentra con mucha frecuencia en las compañías a las que uno les hace consultoría es esa obsesión por las listas. Entonces los proveedores de listas ofrecen cada vez bases de datos más grandes. Entonces tengo tantos miles de millones de registros, tengo tantas cientos de listas, entonces el mejor proveedor es el que me ofrece 500, 800, 1000 listas, el mejor proveedor es el que me ofrece 400.000, 500.000 registros.
perdóneme, creo que eso no está contribuyendo a optimizar el sistema. Yo creo que optimizar un sistema debe suponer apuntarle a tener menos listas, pero tener mejores listas. ¿Para qué me sirve un proveedor que me inunda de información? En el input yo tengo que tratar de que el sistema trabaje con la información más limpia posible. Y si tengo un proveedor que me está llenando de basura el sistema porque me está metiendo una gran cantidad de información y datos que no hacen sino reproducirme, multiplicarme el trabajo, pues me está contaminando el sistema, me está dañando el sistema. Entonces, tratar de ser muy quirúrgicos, de ser muy precisos, en realidad, ¿qué listas necesito? De acuerdo a la naturaleza, a las características de mi negocio, ¿qué listas son las que yo necesito? O sea, ¿realmente necesito conocer las listas sobre las sanciones aduaneras en Francia? De pronto no, entonces ¿para qué estoy metiéndole a mi sistema toda esa información, toda esa basura? No me produce sino falsos positivos que terminan multiplicándome el trabajo. Entonces, eso es una buena oportunidad de optimización. Otra buena oportunidad de optimización, los formularios de vinculación electrónicos. El tema de tener el formulario físico, de tener el formulario hecho a mano, pues no me permite, no me da ventajas en el procesamiento de la información. Y si yo tengo que desperdiciar una persona digitalizando esos formularios, introduciendo manualmente, digitando los datos a una base de datos, pues una buena oportunidad de optimización es mudémonos a un modelo de formulario de vinculación electrónico donde yo pueda realmente tomar la información y, como lo dice el último bullet, construir una tabla de datos que me permita manejar la información de una manera automática. Hoy en día esto es sumamente fácil, es decir, crear un formulario de vinculación electrónico es algo realmente elemental con la tecnología que tenemos. Entonces, hacer esto es algo muy sencillo en términos de optimización y me va a generar unas grandes ventajas en términos de captura de los datos. Y otra oportunidad importante que siempre hay en el input tiene que ver con la segmentación automática a partir de la construcción de tablas de datos. Si yo de entrada caracterizo a mis clientes y a mis proveedores y los clasifico por niveles de riesgo y defino reglas de procesamiento diferentes para cada uno de ellos, puedo ganar grandes ventajas competitivas. Cuando una compañía trata a todos sus clientes, trata a todos sus proveedores de la misma manera, procesa la información de la misma manera, no hace diferencia alguna entre ellos, pues lo que está generando es un problema de rezago, está generando una ineficiencia en el sistema. Por esa razón, segmentar a los clientes en niveles de riesgo o a los proveedores en niveles de riesgo es una forma de optimización, siempre y cuando no me quede ahí. Muchas organizaciones uno les dice, ¿usted segmenta a sus clientes y sus proveedores? Sí, claro, yo tengo identificados a mis clientes de alto riesgo y a mis clientes de bajo riesgo. Ah, perfecto. ¿Y esa segmentación para qué la usa? Pues nada, al final las reglas de monitoreo son las mismas para todos, las señales de alerta son las mismas para todas. Cuando hay una alerta, el procesamiento y el análisis de la alerta es el mismo para todos. Entonces, ¿para qué está segmentando? No entiendo para qué segmenta, para qué es el esfuerzo de segmentar si luego toda la cadena de valor es igual para todos. No, si usted está segmentando, debe ser para que usted logre hacer diferenciaciones en la cadena de valor y gane eficiencia respecto de ciertos clientes. Por ejemplo, ¿qué ventajas tiene tener clientes de bajo riesgo? Pues que el procesamiento de la cadena de valor respecto de los clientes de bajo riesgo debe ser más sencilla, debe ser más rápida, debe ser menos costosa. En cambio, los clientes de alto riesgo, la cadena de valor pues supone más costos, más esfuerzos, más procesamiento. Entonces, claro, ahí hay un incentivo para buscar clientes de bajo riesgo, porque vamos a ganar eficiencias al procesar este tipo de información. Pero si usted no hace nada con la segmentación, pues no está ganando realmente ninguna ventaja, ninguna eficiencia. Ahora miremos el core del sistema. Si nosotros vamos al core del sistema, como les digo, pues vamos a mirar la cadena de valor. Mi propuesta al caracterizar la cadena de valor dentro del core del sistema de cumplimiento es básicamente identificación de 6 eslabones. El eslabón de monitoreo, el eslabón de detección, el eslabón de análisis y el eslabón de control. Entonces, mi propuesta es que uno debería evaluar cada eslabón de manera independiente en 2 dimensiones. Es decir, cada uno de esos 4 eslabones tienen
que ser evaluados en términos de eficacia y eficiencia. ¿Qué puedo hacer para mejorar la eficacia del eslabón y qué puedo hacer para mejorar la eficiencia del eslabón? Por ejemplo, en el eslabón de monitoreo, la reparametrización de las reglas de monitoreo es algo importante para mejorar la eficiencia, mejorar la eficacia. ¿Qué he encontrado yo, por ejemplo? Cuando uno va a hacerle una evaluación al sistema de cumplimiento de un banco, y esto lo he visto en bancos principalmente, uno les pregunta: ¿usted tiene un sistema de control y monitoreo transaccional? Sí, sí, lo tengo, y además se sienten orgullosos porque es el más robusto, el más costoso, el mejor que hay en el mercado. Y entonces uno le dice: bueno, perfecto, muéstreme el sistema. Yo quiero ver las reglas de monitoreo, cómo están parametrizadas las reglas de monitoreo. Y uno se va a dar cuenta que las reglas de monitoreo son las reglas de monitoreo que por default traía el sistema de fábrica. ¿Por qué? Porque normalmente lo que hacen los oficiales de cumplimiento es que van, compran el sistema, viene el proveedor, les instala el sistema y les deja por default las reglas de parametrización de monitoreo. Los parámetros de monitoreo vienen por default. Perdónenme, ¿usted está seguro que esas son las reglas que más le convienen a usted? Hay que hacer un ejercicio realmente de cuál es el algoritmo que está utilizando el sistema para procesar la información y si ese realmente es el que más se ajusta a las características de mi organización. Y eso es algo que se puede hacer. Eso es algo que se puede hacer. Ahora, hay otras compañías que no tienen sistemas de monitoreo transaccional. Lo hacen manualmente. Es una persona en el back office que está revisando con checklist que se cumplan los requisitos de las operaciones. Entonces, hay una oportunidad ya no de eficacia, sino de eficiencia. Bueno, también de eficacia, porque la automatización no solamente me ayuda a ser más eficiente, sino a cometer menos errores. El error humano es un factor que me reduce la eficacia. Entonces, automatizar me ayuda a la eficiencia y me ayuda a la eficacia. Luego tenemos aquí, en el eslabón de detección, el afinamiento de las señales de alerta. Yo he visto en muchos países, incluyendo Colombia, que nos ufanamos tanto de tener sistemas tan robustos, oficiales de cumplimiento de los bancos más importantes que ustedes se quieran imaginar, que ajustan las condiciones de activación de las señales de alerta al ojo. Y usted le dice: venga, ¿por qué esta señal de alerta se activa con los $1.500? ¿Por qué no con $1.600? ¿O por qué no con $1.800? Pues no, lo que pasa es que estaba en $2.000 y como estaba generando tantos falsos positivos, nosotros decidimos bajarla a 1.500. Entonces no hay un criterio objetivo riguroso para ajustar las condiciones de activación de las señales de alerta, sino es al ojo, intuitivamente. De hecho, he encontrado casos de consultoría en los cuales el oficial de cumplimiento compró el sistema de monitoreo, venían las señales de alerta activadas por default en el sistema, venían las que venían programadas por el proveedor, y como el sistema lo sacaron a producción sin hacerle el ajuste en la parametrización, sin hacerle ajustes en las condiciones de activación de las señales de alerta, sino que lo pusieron a producir como lo traía el proveedor, entonces comenzó a producir muchos falsos positivos, y entonces el área de cumplimiento se llenó de alertas. Y entonces, para bajar el número de alertas, lo que hacen es graduar las condiciones de activación de las señales de alerta para bajarlas y entonces producir menos señales de alerta. Eso es absolutamente antitécnico y eso es lo que está generándole un riesgo importante a la organización. ¿Para qué tiene usted un sistema tan costoso de monitoreo si no lo está utilizando apropiadamente, si no lo está parametrizando apropiadamente? Por supuesto, pasa lo mismo. Hay organizaciones que no tienen un sistema automatizado de monitoreo y por consiguiente no hay alertas automáticas, sino que hay una persona en el back office revisando cosas y él es el que detecta las alertas. Cuando el sistema es manual, pues tenemos un problema de efectividad y de eficacia principalmente por causa del error humano. Ese sujeto que está en el back office mirando los formularios de las operaciones y revisando operaciones, al final del día se va a cansar, se va a agotar, se va a enfermar o lo que sea, y entonces no va a tener la agudeza para detectar la situación de alerta. Luego, la automatización en este punto también me ayuda a mejorar la eficacia y a mejorar la eficiencia del eslabón de detección. El eslabón del análisis. ¿Qué pasa con el análisis? Pues el análisis es uno de los eslabones más complejos y es el eslabón más importante porque es el eslabón donde realmente se crea el valor.
Este es el eslabón donde yo realmente transformo la información y le creo un valor a la organización con la información que estoy produciendo. Entonces aquí hay altísimo componente de la acción humana, del trabajo humano, que es el que es capaz de transformar la información y crear el valor. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que muchas veces las organizaciones se traen a los analistas, buscan analistas con experiencia y le dan libertad al analista para analizar como quiera la información. Y entonces hay días que el analista se levanta muy agudo, se levanta con ganas de trabajar y hace unos análisis muy profundos, muy agudos y le ayuda, le aporta mucho a la organización. Pero hay días que el analista está cansado, el analista está de mal genio, el analista no tiene ganas de trabajar y como es un ser humano, pues comienza a trabajar a medias y entonces no es tan agudo, no es tan asertivo, no es tan proactivo y los informes ya no producen el mismo valor. Entonces, la organización no puede depender del estado emocional de sus analistas. Necesitamos que haya protocolos, necesitamos que haya una estandarización. Y aquí es muy importante entonces, para poder mejorar la eficacia, trabajar en la capacitación, en el entrenamiento, trabajar en el diseño de plantillas, de un protocolo y un procedimiento de análisis bien definido y sobre todo trabajar en el manejo de las fuentes de información. Muchos analistas son durísimos para analizar información de clientes en Colombia o de proveedores en Colombia. Pero si el cliente está en otro país, se pierde porque no conoce cuáles son las fuentes de información abiertas que puede consultar en ese país. Entonces el señor no sabe que en ese país, por ejemplo, hay una oficina que le permite conocer cuál es la estructura societaria, quién es el beneficiario final. No lo sabe, entonces no lo consulta. Entonces trabajar en mejorar las fuentes de información para el análisis es fundamental y eso nos ayuda a mejorar el input, pero también a mejorar el core en el análisis de la información. Y por supuesto aquí hay unas oportunidades muy interesantes para mejorar la eficiencia. Ya lo dije, hacer protocolos de análisis, hacer las plantillas, pero la tecnología, los manejadores de casos, lo que algunos ingenieros llaman los workflow, ¿sí? Que son esas plataformas que trabajan expedientes digitales y entonces el analista está trabajando sobre un sistema. Esto ayuda muchísimo no solamente a la eficacia, sino a la eficiencia, sino también a la eficacia del sistema. Entonces pensar en trabajar con esos manejadores de casos es algo interesante para optimizar el sistema de cumplimiento. Y el último eslabón es el eslabón de control. Y entonces aquí es cuando el área de cumplimiento traduce esa transformación de información en acciones para proteger a la organización. Entonces, ¿qué se requiere? Para mejorar la eficacia, por ejemplo, una interlocución alta con el gobierno corporativo, con la alta dirección. Ustedes se sorprenderían la cantidad de oficiales de cumplimiento que no tienen, primero, independencia. O sea, son realmente empleados, inclusive los llaman así, los llaman empleados de cumplimiento, porque están al nivel de empleados y dependen, están subordinados al presidente, al gerente de la compañía y no tienen interlocución con la junta directiva, ni con la asamblea de accionistas, ni con la junta de socios. Entonces es un empleado de cumplimiento que le reporta. Y esos son los oficiales de cumplimiento que no logran agregar valor a la organización en términos de control de operaciones. Porque el oficial de cumplimiento detecta la operación, sabe que es insegura la operación, pero su jefe, que es el presidente de la compañía o el gerente de la compañía, le dice, la operación se hace y punto. Y como él no tiene ningún nivel de interlocución, no tiene ninguna autonomía ni independencia, su independencia está completamente erosionada y socavada, pues entonces simplemente no tiene capacidad de control de operaciones. Por eso tener interlocución con la alta dirección y tener una posición importante dentro del gobierno corporativo es importante. Otra cosa muy clave para poder mejorar el control es la transparencia corporativa. Las organizaciones más opacas son las más difíciles de controlar. Si el oficial de cumplimiento no puede tener acceso a información del área comercial, si no puede acceder a información del área de compras, si no puede acceder a información del área de recursos humanos, pues su trabajo de control y análisis y control se vuelve muy complejo. Entonces la transparencia corporativa hacia adentro, especialmente con el oficial de cumplimiento, es fundamental para que él pueda mejorar la eficacia en el control. Y por último, lo que se llama el liderazgo ético, la capacidad que tiene el oficial de cumplimiento para inducir, motivar a que haya cambios en la organización. Él necesita tener credibilidad, él necesita tener confianza, que la gente confíe en él
y estar empoderado. Es decir, que cuando el oficial de cumplimiento dice esa operación es insegura, primero le crean, segundo confíen en que él realmente está emitiendo un juicio confiable, y tercero, que esa decisión que le esté planteando sea capaz de influir en las decisiones de la alta dirección. Porque si el oficial de cumplimiento dice esta operación es insegura, pero nadie le para bolas, nadie lo escucha, o todo el mundo duda de lo que le está diciendo sea cierto, pues simplemente no tiene capacidad de liderazgo y por consiguiente no tiene capacidad de control. Para mejorar la eficiencia, acá ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer varias cosas interesantes. Una es mejorar las plantillas de reporte, ¿sí? Y lo otro es mejorar los sistemas de gestión documental a través de documentos digitales. Entonces, primero, aquí hay oficiales de cumplimiento, hay áreas de cumplimiento que no tienen plantillas, no tienen modelos para hacer sus reportes, entonces cada reporte lo hacen diferente. Eso les quita tiempo. Y además de quitarles tiempo, hace que pierdan confiabilidad, pierdan credibilidad. Entonces, tener plantillas es importante para que el proceso no solamente sea rápido, sino sea más impactante. Y adicionalmente, tener un sistema de gestión documental que pueda dejar la trazabilidad de todo lo que está haciendo es fundamental. Y eso lo podemos ver más adelante cuando veamos el output. Aquí en el componente de detección es donde yo veo mayores oportunidades de optimización, ¿sí? Porque toda organización, sobre todo las que tienen un enfoque transaccional y un enfoque basado en el riesgo, tienen que tener un sistema de alertas tempranas, un sistema de señales de alerta. Sea que tenga un sistema de control y monitoreo transaccional automatizado o no. Usted puede o no tener un software para controlar las operaciones, pero en todo caso debe tener un paquete de señales de alerta. Y eso es mandatorio, porque si no usted no está realmente teniendo capacidad de detección, y si no tiene capacidad de detección, no tiene capacidad de prevención. La base de la prevención es la detección, y usted no puede detectar si no tiene señales de alerta. Luego todo sistema de cumplimiento debe tener un paquete de señales de alerta. El punto es cómo llegar a las señales de alerta. Las señales de alerta son resultado de un proceso de evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo, según los estándares internacionales, es una evaluación de riesgo por procesos. Y usted tiene que evaluar los riesgos en cada uno de los procesos para identificar eventos de riesgo. ¿Cuál es el problema? El problema es la metodología de la identificación de riesgos. Gestionar el riesgo supone identificar, medir y mitigar el riesgo. Y si uno mira dónde ponen sus esfuerzos muchas organizaciones, la mayoría de las veces el esfuerzo está concentrado en la metodología de medición del riesgo. Y entonces hacen muchos esfuerzos para diseñar modelos de cálculo actuarial, para calcular la probabilidad, para calcular el impacto y los factores de atribución de probabilidad y los factores de atribución de impacto y tal. Entonces se concentran los esfuerzos en la medición. Y la identificación, que es el paso previo, queda en un segundo plano. ¿Qué hacen las organizaciones? Y cada uno de ustedes haga un examen de conciencia si lo hizo así en su organización. El oficial de cumplimiento desarrolla la metodología, diseña una plantilla y luego hace una capacitación a los líderes de los procesos y les entrega la plantilla y les dice cómo llenar la plantilla. Y entonces los líderes de procesos se van, se reúnen con su equipo, hacen supuestamente la evaluación de riesgo en su proceso, diligencian la plantilla y se la mandan al oficial de cumplimiento. Si ese es el procedimiento que usted utilizó en su organización para identificar eventos de riesgo, que déjeme decirle que no es nada confiable la evaluación de riesgo que hizo. Por muchas razones. Principalmente porque para ver hay que saber. El que no sabe es como el que no ve. Entonces, el señor líder de proceso sabe de su proceso, pero él no es experto en lavado, ni en financiación del terrorismo, ni en corrupción. Entonces, su conocimiento sobre el fenómeno es muy escaso. Y si no tiene herramientas que le permitan orientar la evaluación, pues sencillamente no va a lograr identificar todos los eventos de riesgo que se pueden producir. Además, esa metodología no es en realidad una metodología de evaluación de riesgo, es una metodología de autoevaluación, porque el que está haciendo la evaluación es el dueño del proceso. Y entonces, su evaluación está sesgada por una gran cantidad de factores, entre otros, porque al líder del proceso no le gusta, no le interesa o le da miedo que su proceso sea estigmatizado. Entonces tiene una tendencia natural a subestimar los eventos de riesgo. Además es posible que él no sea experto en riesgos y que esté confundiendo los eventos de riesgo con los casos de corrupción o los casos de lavado que se han presentado. Cuando uno sienta al líder del proceso y le dice, mire, no le estoy preguntando por lo que ha pasado,
sino por lo que puede pasar, eso cambia diametralmente la evaluación de riesgos. Entonces, lo que recomiendan los estándares internacionales en términos de evaluación de riesgo es, señor, usted no haga una autoevaluación, haga una evaluación de riesgos que tiene que estar por el líder del proceso, que es el que conoce el proceso, y por un evaluador externo que conoce el fenómeno y que va a orientar la evaluación. Cuando digo un evaluador externo no me refiero a un evaluador de fuera de la organización, me refiero a un evaluador de fuera del proceso, que pueda darle objetividad e imparcialidad a la evaluación. Ahora bien, esto es importante, ¿por qué? Porque cuando usted identifica el evento de riesgo es fundamental para poder definir las señales de alerta. Y esas señales de alerta deben estar caracterizadas con unas condiciones de activación. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que se active la señal? Y cuando yo tengo claras cuáles son las condiciones de activación, ahí puedo definir las reglas de monitoreo. Yo defino unas reglas de monitoreo dirigidas a verificar el cumplimiento o la presencia de las condiciones de activación de las señales de alerta que yo tengo definidas en el módulo de detección de mi programa de cumplimiento. Entonces fíjense que todo arranca por la evaluación de riesgo. Si usted no tiene una buena identificación, no puede identificar bien los eventos de riesgo. Si no están bien identificados los eventos de riesgo, usted no puede identificar las señales de alerta, tampoco puede establecer buenas condiciones de activación y tampoco puede tener unas reglas de claras. Entonces, creo que aquí esto es fundamental desde la médula misma de lo que es el enfoque basado en el riesgo para poder entender cómo debería optimizarse un programa de cumplimiento en el módulo de detección. Ahora, luego aquí viene una gran cantidad de temas y es que los recursos dentro de un área de cumplimiento son siempre escasos. Siempre, como no es un área misional, es un área fundamentalmente de apoyo, entonces pues los directivos de la organización siempre tratan de enfilar los recursos de la organización al core del negocio. Y como esto no está en el core, pues muchos directivos perciben esto como gasto y tratan de reducirlo al máximo. Entonces es normal que el oficial de cumplimiento trabaje con pocos recursos y así debe ser además. Entonces él debe tratar de priorizar sus acciones. Él no puede estar detrás de todas las operaciones. Él tiene que identificar cuáles son las operaciones que ameritan el uso de los esfuerzos. La gran herramienta para esto es el cálculo del Pareto de riesgo. Yo, después de haber hecho mi evaluación de riesgo, de haber identificado los eventos de riesgo y de haber medido los eventos de riesgo, yo debo calcular cuál es el nivel de riesgo al que está expuesto cada uno de los procesos de la organización. Y entonces yo debo saber cuáles son los procesos más riesgosos, cuáles son los procesos menos riesgosos. Y yo debería asignarles un score o calificación de riesgo a cada uno de los procesos de la organización. Cuando yo ya tengo clara la calificación de riesgo de cada uno de los procesos, yo puedo calcular el Pareto de riesgo. Y esto no es otra cosa, para los que de pronto no están familiarizados con el concepto del Pareto, es tratar de identificar cuál es el 20% de los procesos que concentran el 80% del riesgo. Yo hago un cálculo a través de un indicador de Pareto y trato de identificar cuál es ese paquete de procesos que me concentran el 80% del riesgo. Y ojalá que sea el 20% o menos de los procesos. Si yo tengo 100 procesos y logro identificar los 20 procesos que me concentran el 80% del riesgo, pues no tengo que enfocarme con tanto esfuerzo, con el mismo esfuerzo, en los 100 procesos. Me enfoco, enfilo mis recursos, mis capacidades a los 20 procesos que me concentran el 80% del riesgo. No significa que los otros 80 procesos no los voy a mirar, no, claro que sí, pero voy a implementar controles más suaves, menos costosos, que me demanden menos esfuerzos y menos recursos. Y la mayoría de mis esfuerzos y mis recursos los voy a enfilar en el control de esos procesos que concentran la mayor cantidad de riesgo. El cálculo de Pareto es esencial. Y muchas veces hacemos la evaluación de riesgo, pero no sabemos cómo utilizar la evaluación de riesgo para optimizar nuestro sistema de cumplimiento y ahorrarnos una gran cantidad de trabajo. Otro punto muy importante, la focalización. Así como yo puedo utilizar Pareto para priorizar mis acciones y decidir en dónde debo estar yo presente, yo también puedo desarrollar una herramienta como lo es la evaluación por capas o el análisis de riesgo por capas para poder hacer la identificación de lo que se llama los clústeres o nodos de riesgo.
A mí no me gusta mucho el término clúster de riesgo, yo prefiero el término nodo de riesgo. El término clúster me parece un término más propio para las empresas, para este lugar geográfico donde convergen diferentes actores de una misma industria para establecer relaciones colaborativas, ¿sí? Que era lo que se refería Michael Porter cuando habló de clústeres en los 80s. Pero es un término que muchos matemáticos, muchos estadísticos han comenzado a utilizar también en el ámbito del cálculo actuarial y del riesgo. Entonces, hoy en día es normal hablar de clúster o no de riesgo. Yo prefiero, insisto, el término nodo, pero utilicemos el término clúster para ir en la moda, pues. Entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Lo que los estándares internacionales nos están pidiendo es haga una evaluación de riesgo por proceso, que es la primera capa que vemos ahí. Si ustedes van a la ISO 31000 o a la ISO 37001, les van a decir haga una evaluación de riesgo por proceso. Eso está muy bien, eso está perfecto. Pero si usted se toma un esfuerzo y no solamente es una evaluación de riesgo por proceso, sino también hace una evaluación de riesgo por tipo de cliente para saber cuáles son los tipos de cliente más riesgosos, y hace una evaluación por tipo de producto para saber cuáles son los productos más riesgosos de su organización, y hace también una evaluación de riesgo por jurisdicciones para saber cuáles son las jurisdicciones más riesgosas en las que actúa su compañía, y sobrepone esas evaluaciones por capas y mira en qué punto convergen, donde hay intersección en las diferentes evaluaciones, puede encontrar un clúster de riesgo. Y ese clúster de riesgo es fundamental porque le va a ayudar a tomar decisiones acerca de dónde debe focalizar su supervisión. Si usted sabe cuáles son las operaciones más riesgosas, los procesos más riesgosos, los productos más riesgosos, los tipos de cliente más riesgosos, las jurisdicciones más riesgosas, pues usted tiene un elemento de juicio muy claro para saber cuáles son las operaciones que usted tiene que estar supervisando de cerca. No son todas las operaciones de la compañía, son las que converjan en ese nodo o en ese clúster de riesgo. Y ahí es importante entonces tener gran variedad. Cuantas más evaluaciones de riesgo, cuanto más conocimiento del riesgo tenga usted, más oportunidades de optimización de su sistema de cumplimiento tiene. Luego, ya entrando en la recta final, ¿qué podemos hacer en el output del sistema? Primero, mejoremos el nivel de interlocución del oficial de cumplimiento con el nivel directivo. Es importante sensibilizar a la junta directiva de que no solamente debe recibir al oficial de cumplimiento, o sea, comencemos por ahí, por oficiales de cumplimiento que no tienen interlocución con la junta directiva. Entonces, primero que lo reciban, pero no solamente que lo reciban, sino que lo escuchen y le presten cuidado, que respeten la opinión y tomen en cuenta la opinión del oficial de cumplimiento. Y ese nivel de interlocución se consigue única y exclusivamente a través de sensibilización. A mí me invitan con regularidad a dar charlas a las juntas directivas precisamente para sensibilizarlas de la importancia que tiene en temas de gestión de riesgo. Por ejemplo, cuando uno sensibiliza a una junta directiva respecto de la responsabilidad penal que están asumiendo ellos por las operaciones de lavado o corrupción que se puedan dar en la organización, eso es un factor de sensibilización importante para que comiencen a entender que el área de cumplimiento es valiosa. Y cuando uno le pone ejemplos de otros directivos de otras organizaciones que se han visto en graves problemas por no prestarle atención al oficial de cumplimiento, entonces el nivel de interlocución mejora sensiblemente. La calidad de los reportes, más importante que la cantidad de reportes. Cuando usted tiene muchos tipos de reportes y hace muchos reportes, lo que tiene es un desgaste. Es preferible que usted tenga una o dos o tres tipos de reportes y produzca esos tres reportes permanentemente con periodicidad, pero que sean tres buenos reportes y que esos tres reportes sirvan para poderlos compartir con los diferentes clientes y de esa manera generar la información, difundir la información que produce el área de cumplimiento. Entonces, si no tiene claro un formato de reportes, diséñelo. Y si tiene varios clientes con diferentes tipos de información, entonces esfuércese por tener la menor cantidad de reportes posibles, pero asegurándose de que cada uno de ellos sea de la mayor calidad. Macro y microprudencia. Lo decía ahora, el área de cumplimiento tiene que producir información de valor estratégico para el nivel directivo de la organización, para que puedan tomar decisiones que orienten el negocio, para que los directivos puedan saber cuáles son los sectores, los mercados, los canales más riesgosos y puedan tomar decisiones debidamente informadas, pero también tiene que producir información a nivel micro para que el área de auditoría, para que la UIAF, para que la Fiscalía puedan recibir el beneficio del valor creado por el área de cumplimiento. Y luego la gestión documental, la trazabilidad.
Esto yo lo digo con mucha frecuencia, lo reitero mucho, y es el corazón de un área de cumplimiento es el sistema de gestión documental, es la gestión documental. Porque cuando se presenta la operación de lavado, cuando se presenta el caso de corrupción, lo que realmente pone a salvo a la organización, lo que pone a salvo a sus directores y administradores, es fundamentalmente las pruebas documentales de la debida diligencia que se tuvo. Usted puede hacer toda la debida diligencia que quiera, pero si usted no la tiene documentada y no tiene prueba de ellos, es como si no lo hubiera hecho. Por eso si el día de mañana, ojalá no le llegue nunca, pero si eventualmente llega a la fiscalía por un caso, lo que usted necesita tener a mano son pruebas documentales de que usted obró con diligencia, obró con prudencia. Porque si lo único que hay es su palabra, pues va a tener problemas. Por eso el sistema de gestión documental del área de cumplimiento es como la artillería de la compañía. Es donde se guarda todo el armamento y la munición para defenderse en caso de la materialización de un evento de riesgo. Entonces la trazabilidad debe ser absoluta, debe ser total, y en eso el oficial de cumplimiento debe ser absolutamente escrupuloso. No debe haber nada que no quede debidamente registrado. Para terminar, simplemente algunas conclusiones. Número 1, la función de cumplimiento puede ser concebida como un subsistema dentro de la organización. Bajo esta concepción, la función de cumplimiento puede ser definida como un sistema de transformación de la información. En tercer lugar, la estructura del sistema de la función de cumplimiento puede ser concebido como un subsistema integrado por 3 elementos: un input, un core y un output del sistema. Cuarto punto, el core de la función de cumplimiento está conformado por una cadena de valor que tiene 4 eslabones: monitoreo, detección, análisis y control de las operaciones. Y por último, para optimizar la función de cumplimiento se requiere mejorar todos los elementos del sistema, especialmente los 4 eslabones que conforman la cadena de valor dentro del core del sistema. Con esto termino y agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio que me ha brindado el Comité de Oficiales de Cumplimiento de Antioquia, y quedo a su entera disposición para cualquier aclaración o duda que pueda surgir en relación con este tema. Muchísimas gracias.